Bienvenidos a Anatomía Verde con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo, un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Estamos en una nueva entrevista de nuestro podcast y en vivo desde Facebook. Y esta entrevista es bastante especial porque pocas veces nos toca un tema tan coyuntural. Es decir, acaban de aprobar una nueva ley de regulación de plásticos el 4 de noviembre. Y yo sé que Inés, tú estuviste, por eso estamos súper felices de tenerte. Tú estuviste ahí, has estado muy cerca del proceso. Y queremos analizar. El día de hoy lo que queremos hacer es analizar esta ley. Queremos ver todo. Queremos así como cirujano, darle una vuelta completa a la ley para ver si va bien, si no va bien, porque la gente muchas veces se emociona y creo que todos los que trabajamos en ambiente tenemos que ser un poquito más críticos para entender si va por ahí y cuál debe ser nuestro rol. Así que primero, bienvenida Inés y Dani, obviamente. Hola, Dani. Hola, Fer, hola Inés, qué gusto poder estar aquí. Y sí, creo que es un tema así súper interesante porque, bueno, yo he escuchado y he hablado con algunas personas y cada uno tiene como una visión diferente sobre esta ley y creo que es bueno aquí en el programa poder como desmenuzar, como dice la Fer, toda esta ley que es bastante importante y es como, wow, para este país. Sí, exacto. Así que te voy a presentar Inés. Inés Manzano, mucha gente la conoce porque yo sé que estás muy involucrada con temas ambientales. Inés es abogada, es especializada precisamente en temas ambientales y yo sé que con Círculo Verde estuvieron bastante involucrados en el proceso de la ley. Así que nada, te quiero dar la más cordial bienvenida a esta entrevista. No, gracias por la invitación. En verdad, como decían, es una norma, no es confusa, es una norma que no trató de hacer justicia con todos, pero no alegró a todos. Eso es. Eso es una creo que esa es una de las fallas, porque un poco les hago la historia. Esto comienza en mayo del 2018 con el actual alcalde de Quito. Él era asambleísta, él era parte de la Comisión de Salud y él hizo el primer proyecto para regular plásticos de un solo uso. Era un proyecto pequeñito, tenía como 5 artículos. Y en ese momento comenzamos a trabajar con él inicialmente, con Mingas por el Mar y Círculo Verde. Y de hecho, imagínense que la asamblea se emocionó tanto que se declaró, en esa época, se declaró recinto libre de plásticos. Hasta el día de hoy siguen utilizando espumaflón y plásticos. Es que es súper lindo, los términos son súper bonitos, ¿no? Exacto, o sea, porque es un tema de hábitos y del consumidor. Entonces, lo que hicimos fue ir acompañando a la siguiente propuesta de ley que salió. Han habido 3 que llegaron a la Comisión de Desarrollo Económico y hubo una cuarta que nunca llegó a la comisión, sino que estaba en la Comisión de Biodiversidad. Entonces, eso ha sido con el transcurso. Y a medida que llegaba una, tenías que volver a actualizar y volver a ver qué es lo que quería ese legislador, y con mucho respeto tratar de ir sacando una norma que nosotros inclusive propusimos hasta un articulado. O sea, fue tal vez una de las primeras bases en donde buscábamos que también haya algo que es importantísimo, que es la data. Es decir, cuando tú haces una norma, tú no regulas porque se te ocurrió, porque tuviste un sueño revelador, sino porque hay un problema social, porque te vas a anticipar a un problema social y porque hay información de ese problema social. En este caso, todas esas aristas se habían dado ya. Ya sabemos que es un problema mundial, que es un problema nacional, pero lo que no teníamos era data. O sea, tenían ellos, nosotros sí. Y Mingas por el Mar, con ellos trabajamos muchísimo el tema de sacar información, sobre todo de los lugares donde ellos hacen las mingas. Y adicionalmente sacamos información general del INEC, que tampoco le habían puesto en la discusión. Entonces ahí te das cuenta
que comienza a hacerse una norma que la empujábamos, digamos, con pie firme, es decir, si te están diciendo que la mayoría de las, yo qué sé, pues de las tapas de las botellas PET no se están disponiendo, sino que las encuentras en el mar, significa que tienes un problema de hábitos, tienes un problema con la gestión de residuos municipales, etc. Entonces comenzamos a tratar de hacer entender esos puntos de vista, hacer entender que los GATS, que son los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, tienen competencias exclusivas en la Constitución, y dice, así, hay una, el 264, el artículo, y dice, competencias exclusivas de los municipios. Manejo de residuos sólidos. Y tú dices, pero, y entonces, y adicionalmente a eso, en el 415 de la misma Constitución dice, los municipios deben de hacer programas de reciclaje. Entonces, claro, yo no soy fan del reciclaje, pero hay que hacerlo. O sea, nosotros necesitamos ya hacer seriamente reciclaje con los municipios. Entonces, eso fue como, digamos, les cuento cómo encontramos todo, cómo fuimos armando. Me acuerdo que en las sesiones, porque tiene sesiones en la comisión, yo les decía, inviten a todos, inviten a la Asociación de Plásticos, a las cámaras, a los gremios, a las empresas, a los supermercados, inviten a los que administran las ferias y los mercados. ¿Por qué? Porque, digo, ustedes se van a ir enriqueciendo con la información que cada uno va a traer y con la evidencia que existe en las estadísticas y con la data que se brindó de Mingas por el Mar, pues entonces ustedes van a poder legislar de mejor manera. Pero claro, como te digo, ¿no? Claro, era medio un shampoo en el principio, ¿no? Y claro, me hace mucho acuerdo porque yo estuve trabajando, yo soy comunicadora ambiental, por si acaso, porque a ratos me dicen, ¿qué eres abogada? No, yo me nutro de los abogados porque creo que me encanta muchísimo el trabajo legal también, pero estuve trabajando con la ley de Galápagos, es decir, la primera que salió, si tú recuerdas que fue más bien en el 2015, pero esa la trabajamos desde el 2000, más o menos finales del 2013, con data, es decir, nosotros teníamos todos los datos más bien, eran los primeros datos de plásticos que existían y claro, después ya se fue formulando y ahora, digamos, yo todavía tengo también ahí algunas cosas, pero había eso, entonces te entiendo cómo fue la construcción, yo no siendo abogada, de poder sacar esa información, de poder hacer entender a la gente que eso era lo principal, y luego la sentada de cada uno de los actores es súper, súper interesante, pero quizás lo que me intriga en este momento entonces es, ¿qué pasó con ese shampoo? Es decir, porque yo te voy a hablar yo voy a hacer siempre las preguntas más como desde lo que vemos desde afuera, quienes no hemos estado tan involucrados como tú, pero el tema, por ejemplo, de los GATS, a mí siempre me causó un poco de bulla el hecho de que la asamblea trabaje una ley y no se las trabaje desde los GATS, precisamente por lo que acabas de decir, porque son los GATS los que en realidad norman toda la parte del manejo de residuos. Entonces, no me cuadraba eso. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso haciéndose más embudo hasta llegar a lo que está este momento, para luego un poco ya discernir. Mira, lo importante que necesitábamos era legitimidad en la norma. Por eso es que yo rogaba prácticamente, o sea, me veías rogando, invitando, enviándoles hasta los contactos, o sea, le hice hasta de asistente porque lo que necesitábamos era esa legitimidad de actores que iban a ser regulados con la norma. Yeah. Y en el caso de los GATS, como esto comenzó en mayo del 2008, nosotros tenemos que comenzaron ciertos municipios y prefecturas también a comenzar a hablar de sus propias ordenanzas de plástico. Entonces, por ejemplo, Guayaquil lo hizo y bueno, y yo soy implacable o sea, a ti te dan una competencia exclusiva, entonces la asumes y tienes que rendir cuentas sobre esa.
Entonces, cuando, por ejemplo, el municipio de Guayaquil lo hizo como a fines de octubre, la ordenanza, nosotros igual les decíamos, no lo hagan de esa manera, no pongan cosas que no está preparado el municipio, traten más los temas de gradualidad y algunas cosas más, ¿no? En ese momento, la perspectiva que teníamos era que los GATS pensaban que no era con ellos. O sea, el AME, que es la Asociación de Municipalidades, es que no es conmigo, pero ¿cómo no es contigo si son residuos plásticos? Entonces, y es un tema hasta de salud, ¿no? Claro. No puede, salud mezclado con gestión de desechos, ambiental, o sea, realmente es un tema preocupante. Y porque no hay rellenos sanitarios, sino que hay botaderos a cielo abierto en el 85% de los cantones, o sea, a nivel cantonal. Entonces, con Guayaquil, desde que salió, ellos tenían unos tiempos, no sé, a los 6 meses tal cosa, a los 12 meses y a los 18 meses. Todos esos plazos les mandaba yo oficios diciéndoles, díganme qué han hecho. Y la contestación era, no hemos hecho nada. O sea, no, decían, es que me tiene que salir un reglamento. No era así. O sea, realmente eso pasa cuando tú tienes normas que no son consensuadas, que no has visto la idiosincrasia del lugar de donde vas a aplicar la norma y no tienes capacidades, porque imagínate que ponían multas y yo decía, ¿a quién van a multar? Guayaquil es eminentemente comercial. O sea, es como Quito, como Quevedo. O sea, imagínate cerrarte la cevichería, la tiendita, la panadería, etcétera. No tienes personal. Entonces, debió haber primero una buena campaña que no la hicieron. Entonces, esos temas de los municipios, y también estuvo, por ejemplo, la prefectura de Manabí, y yo me reunía, ¿no?, con el prefecto y le decía, me encanta que quiera hacerlo, pero hágalo con gradualidad, o sea, porque si no es como una norma más que no se va a cumplir y tiene que levantar información a quién va a regular, cómo va a ser el impacto. Y la otra preocupación final que yo siempre he tenido es, nosotros, Ecuador es hiper chiquito, o sea, nosotros por economía de escala, la industria que ofrece los plásticos no va a cambiar si un cantón te dice que aquí va a tener una composición, por ejemplo, de 50% de material reciclado a las fundas, y el cantón de al lado decide que no, va a tener 70% de material reciclado, y el cantón de más allá dice que va a tener solo el 20%, o yo qué sé, diferentes porcentajes. La empresa plastiquera no tiene la posibilidad de hacer una cosa diferente para uno, una para el otro y otra para el otro. Y en la gestión de residuos son cantones tan chiquitos y uno al lado del otro que tampoco se va a ver ese impacto que necesitábamos. Entonces, esa parte, los municipios hasta el día de hoy y en la norma, porque yo no sé si vieron la discusión en el pleno, la segunda discusión, yo le decía, esa disposición que pusieron, que es una disposición nueva, que no existía nunca, o sea, yo sí tuve sorpresa en la norma. Otra disposición decía que tenías que respetar, o sea, que imagínense que la ley tenía, a nivel nacional, tenía que respetar lo que las ordenanzas de plásticos en los cantones que ya se habían emitido decían. Pero la evidencia, y eso lo dije yo, la evidencia era que ninguna de esas ordenanzas se había cumplido. Entonces, que no tenías por qué hacer una excepción, porque ningún municipio puede estar por encima de la ley nacional, ¿ya? Y eso es importante que se conozca, ¿no? Porque no se puede haber esa diversidad y yo opino diferente, y yo hago diferente. No, aquí nos ponemos de acuerdo todos, la hacemos nacional y de ahí podemos hacerla más estricta municipalmente. Y en términos generales, Inés, entonces en ciertas partes no se ha cumplido la norma, o sea, no se ha cumplido la ley. La ley todavía no existe, o sea, está todavía en la presidencia, pero las ordenanzas sí. no. La ordenanza, ajá. No. La ordenanza de Guayaquil, Loja y Galápagos tienen, ¿no es cierto? Ordenanza. Y la prefectura de Manabí. Y Manabí. Pero la prefectura. La prefectura, sí, ahí es la prefectura.
Ahí Pero, por ejemplo, en el momento que pasaría la ley, que ya está pasada, ahí sí podrías cerrar la cevichería, cerrar la tienda, cerrar esto, cuando ya esté como más establecido. En este caso, tú nos dices, no puedo ir a cerrar, porque, claro, es complicado. O sea, realmente va a tener como un impacto para la gente decir, bueno, si no la cumplo, me cierran el kiosco. A ver, tiene un impacto importantísimo, porque esta ley hace acopio del Código Orgánico Ambiental en cuanto a infracciones y sanciones, más que infracciones en cuanto a sanciones. Entonces, tú tienes infracciones en esta ley, pero que están, digamos, remitidas a las sanciones económicas al Código Orgánico. Las sanciones económicas del Código Orgánico van desde $450, por decirlo de alguna manera, hasta $80,000. Entonces, ahí se vuelve cosa seria, porque estás hablando que, a ver cómo te digo, estás hablando de tiempos que tienes que cumplir. O sea, a los 18 meses tiene que pasar X cantidad de cosas en la disposición, o a los 12 meses, por ejemplo. Y si no las cumples, comienzan a ejercer esas infracciones, las puedes solicitar inclusive como ciudadano y las puedes denunciar para que se abra el proceso administrativo, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta porque yo recuerdo y me gustaría que le expliques un poco a la gente que nos escucha cómo funciona el manejo de las leyes en ese sentido. Es decir, tú tienes una ley orgánica, una regulación a nivel país, que es la asamblea, ¿no es cierto? Pero luego, ¿cómo tú vas bajando eso a los municipios para que exista, por ejemplo, todo lo que es regulación ya a nivel de la tiendita? ¿Sí me entiendes? Porque no es que puedes llegar, claro, puedes llegar el ciudadano y hacerlo, pero en realidad, por ejemplo, en Quito, es la AMC la que va a hacer el control. Entonces, ¿cómo logras que una ley a nivel país vaya bajando a los niveles más base y se pueda lograr la implementación y obviamente el control de este tipo de leyes sin que se te vaya de las manos? Porque en Galápagos ese fue el tema, ¿no? Uno de los municipios lo hacía, porque esos tienen otra conformación, entonces uno de los municipios sí estaba regulando, pero el otro decía que no, que medio a medias, pero por aquí sí, por allá no, ¿sí me entiendes? Entonces era un conflicto ahí, porque ellos decían cómo hago el control, cómo funciona, no tengo la norma, no tengo ni sé qué, lo que tú decías hace un rato. Entonces, en términos legales, ¿cómo funciona para que la gente pueda entender eso, que es súper importante, incluso para el ciudadano, el momento de controlar, ¿no? Hay dos maneras, ¿no? La una viene a ser lo que diríamos y deberíamos de aspirar fuera de la parte legal, que es el control social. O sea, ¿cómo hago para que se enteren hasta la última ruedita del coche, hasta la panadería más chiquita que encuentren, hasta la tienda más pequeña, etcétera? ¿Cómo los educas de otra manera? Pero la parte legal, que es tu pregunta, las leyes nacionales, o sea, hay una priorización o un orden de prioridades en temas de normativa. Entonces, la misma Constitución te da esa pirámide, que nosotros le decimos los abogados, la pirámide de Kelsen, que te dice, primero es la Constitución. Yeah. O sea, esta es la que prima. Las leyes supranacionales priman, aunque sean por afuera, como una convención, etcétera, siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución. Por eso la Constitución es la máxima. De ahí vienen las leyes orgánicas, de ahí vienen las leyes normales, de ahí vienen las ordenanzas, yeah, los decretos ejecutivos, que están ahí, digamos, con un nivel parecido, ordenanzas, decretos. Por abajo vienen los acuerdos ministeriales, más abajo vienen las resoluciones. ¿Ya? Esa es como que la parte que hay. Entonces, cuando hay una ley nacional, y si es una ley orgánica con mayor razón, lo que tienes que hacer es que todos se sujetan a esa norma. Es como el marco jurídico general. ¿Ya? Y de ahí vienen las ordenanzas, por un lado, para regular ese cantón, y por el otro lado van a venir acuerdos ministeriales o decretos ejecutivos, porque la norma, por ejemplo, en esta específica, habla sobre que los ministerios de la producción y el Ministerio de Ambiente tienen que hacer ciertas normas. Entonces vas a ver acuerdos ministeriales que van a que se derivan porque hay unas disposiciones en la ley. Y también puede haber el reglamento general, y ese reglamento general se emite solamente por decreto ejecutivo. Y eso, entonces ahí es como que vas a ir regulando más al detalle.
Por eso que en este momento es hiper importante el que tenga un comentario acerca de la ley, que está ya en las manos de la presidencia, poderlo hacer. De hecho, en el caso hay una alianza que se llama la Alianza de Plásticos, que Mingas por el Mar pertenece, y entonces yo hablando con Chechi le decía, me encanta que lo hagan, porque bueno, pues ya uno intervino en el pleno, se le dijo, no estoy de acuerdo con eso, pero el colegislador, que es el presidente, todavía puede hacer los cambios, pero adicionalmente a eso, como le decía yo, y le explicaba a Chechi de Mingas, le decía, también hay que hacer ver aspectos jurídicos. Por ejemplo, justo hoy día hablábamos con ella y le decíamos, hay una disposición en el artículo 12, el numeral 3 y es literal C. Chechi me decía que no había una prohibición en la ley para importar plásticos, digamos, reciclados. Entonces le dije, no, sí hay. Y está en esta disposición que les estoy diciendo. Le dije, pero hay que tener cuidado. Por eso también estoy haciendo ese oficio del presidente, porque sí dice que está prohibido importar cualquier plástico para utilizarlo como plástico reciclado en los productos que tienen estos contenidos mínimos, ¿no? Que están dentro de la norma. Pero punto seguido habla de que hay una puertita chiquita abierta. En 2 años, las empresas de plástico, si solventan bien su petición acerca de que les permitan importar plástico reciclado, lo podría ver el Ministerio de la Producción con el Ministerio del Ambiente y darles un salvoconducto. Lo cual no parecería tan, o sea, digo, no es malo, le digo, Chechi, lo malo es que están dejando la puerta abierta a todos los plásticos. Y como yo le digo en la cara a todo el mundo, odio el espumaflón. O sea, no debería existir esa cosa. Somos dos. Aquí hay otra que yo... Es doloroso. Exacto, cuando en esa disposición tú dejas abierto el tema de plásticos, claro, significa que me va a salir a mí una industria plastiquera que ha estado viviendo todo el tiempo y que solamente fabrica temas de espumaflón, que me va a decir, claro, como es tan difícil reciclar, es que eso es lo que no entendía la asamblea. Se le explicó que ese material, el espumaflón, es tan liviano, se fragmenta tanto, que es imposible de andarlo reciclando y que inclusive no existe en el país ninguna empresa recicladora que recicle el espumaflón. Entonces, ¿sabes lo que va a pasar en 2 años, no? Las empresas, porque ese es uno de los plásticos que no se prohibió, pese a que rogué, supliqué y dije por qué no se debe hacer, ese plástico es el que te apuesto, o sea, es como que me llamo Inés Manzano, que en 2 años los plastiqueros que están trabajando en espumaflón van a decir, permítame importar plástico, porque no existe plástico reciclado en el Ecuador para reciclar y para poner el componente mínimo que es 8% inicia y creo que termina con el 12%, que es nada. Entonces, por eso digo que cuando uno ve la norma, yo estoy contenta por un lado porque por primera vez vamos a tener una norma nacional que es un marco jurídico y que tiene cosas muy buenas. Pero por el otro lado, esas son las cositas que hay que leerlas como entre líneas y pedirle a la presidencia, eso no puede pasar, porque les hemos advertido que no se puede reciclar. Y lo que nosotros hemos dicho ahora va a ser el mismo argumento que van a repetir en 2 años. Es que no se puede reciclar porque no hay recicladoras. Una pregunta, Inés, como términos generales, o sea, no se puede vender plástico de un solo uso. Por ejemplo, las empresas que fabrican agua, bebidas y este tipo de cosas, ¿cómo han tomado esto? Porque claro, son empresas gigantes, y esa es una pregunta que se hace la gente. ¿Realmente ya no va a haber el plástico de un solo uso? O sea, las botellitas de agua, de cola, etcétera. No, sí va a haber. Es que sí va a haber. Sí va a haber. El plástico de un solo uso lo han regulado, pero no lo han eliminado. Los únicos plásticos de un solo uso que eliminan son sorbetes, con una excepción que es el sorbete de 300 mililitros a veces son las bebidas estas que les dan a los niños, etcétera,
que yo no entiendo, y también le dije, yo no entiendo por qué hacen esta excepción, porque pueden haber sorbetes de papel y lo ponen ahí. Y obviamente tiene la excepción de salud, que está bien, porque de todas maneras hay personas que en momentos que están en los hospitales, etcétera, o en su vida diaria necesitan un sorbete. Esos son excepciones. Y el otro que eliminan es, por ejemplo, los plásticos de PVC adhesivos que están en las botellas de PET. O sea, como la marca, ¿no? La marca que está ahí, como tiene PVC y el PVC no se recicla en el Ecuador y es hipercontaminante, entonces lo han prohibido. Por eso digo que hay cosas que son muy buenas, porque eso es espectacular. O sea, eso, claro, a ver cómo hacen las etiquetas de ahora en adelante. Claro, pero no es lo que realmente la gente cree. Y en las redes sociales prácticamente nunca más va a haber botellas. Sí, eso yo te iba a preguntar. Inés, lo que me gustaría que nos digas es, en términos bien generales, o sea, si tú puedes rescatar algunas cosas importantes como para que la gente sepa, porque yo sé que leerse la ley, ya nos pidieron que dónde pueden ver, pero para alguien que esté escuchando, en términos generales, ¿qué es lo que dice la ley? A ver, primero, para la persona que quiere verla, métase en la página de la Asamblea Nacional, busque en la Comisión de Desarrollo Económico o también la puede buscar en las leyes generales, las aprobadas, y ahí van a ver, está el segundo informe y la pueden bajar. Esa ley es la que seguramente está inclusive con el oficio dirigido el 5 de noviembre al presidente, que tiene 30 días para vetar, allanarse, vetar parcial o totalmente y allanarse. Ahora, en términos generales, ¿qué es lo que hay? Especifica qué tipos de plásticos van a regularse. Yeah. Fundas de acarreo, sorbetes, botellas PET, vajillas plásticas, eso significa el vaso, el plato, los cubiertos, y todo lo que es espumaflón o poliestileno. Sí, tiene todo, espumaflex, es poliestileno, varios nombres. Exactamente, que yo me trago, así que siempre le digo espumaflón. Y esos son, digamos, los plásticos que están regulados con contenidos mínimos de material reciclado post-consumo que deberán tener en periodos determinados de tiempo. Ya. Y adicionalmente a eso, hay, por ejemplo, salvedades y excepciones que son importantes, como por ejemplo cuando hay una emergencia sanitaria, una pandemia. Está bien, porque obviamente el plástico no es malo, es nosotros que lo hemos usado de una mala manera, pero porque lo que te trata de decir es que es conveniente para ese tipo de problemas, cuando hay declaratorias de emergencia sanitaria. Yeah. Y de ahí tienes, aparte de eso, tienes unas disposiciones para otro tipo de plásticos, que son, por ejemplo, las etiquetas de PVC, o sea, las que ves en los snacks, por ejemplo, y en las botellas. Y también tienes, por ejemplo, una mandatorio que estos plásticos que se utilizan para toallas sanitarias, por ejemplo, o otros, digamos, temas de farmacia que se utilizan, deben de ahora en adelante, a partir de 12 meses en un año, cambiar su presentación y avisar, así como has visto la de los cigarrillos, que avisan, si tú fumas, esto es lo que te puede pasar, y aquí están los pulmones horribles, etcétera, de la persona que está con cáncer. Aquí es exactamente igual, va a tener que avisar que es un plástico de un solo uso, que hay problemas en la gestión de plásticos, etcétera. Y por último, hay una importante disposición para los municipios que por primera vez, nadie les exigía, pero ahora se lo exigen, tienen que hacer la caracterización de su basura. Eso significa que tienen que decir, por ejemplo, qué tipo de basura están recogiendo, qué tipo de plástico, si es, yo qué sé, PET, no PET, etcétera. Lo van a tener que hacer y van a tener que, aparte, informarlo y tenerlo a disposición de cualquiera, porque es información pública.
Y cada 4 años informan al Ministerio del Ambiente cómo han ido evolucionando el acopio de las medidas que habla la ley. Entonces, eso, digamos que eso es como a nivel general. Global, claro, como global. ¿Y cuál crees tú que es el reto? O sea, el reto más grande de todo esto, Inés. Bueno, yo creo que el reto más grande es el consumidor. O sea, es decirle, miren, hay un dato interesantísimo. En el año 2014, esto lo venimos discutiendo desde el año 2014. En el 2014, el Ministerio del Ambiente hizo un estudio. Este estudio era sobre los plásticos de un solo uso en todo el Ecuador. Y salió que, por ejemplo, las fundas plásticas eran el 92% están en ferias, mercados, están en tiendas, en la ferretería, en la panadería. Y el 8% es supermercados, autoservicios y farmacias. Ese 8% ya tiene unas fundas que ofrecen con mínimo el 50% de material reciclado y con 70%. Pero ese gran grupo, que es el 92%, que significa cientos de millones de fundas al año, esos de ahí no estaban regulados, o sea, no había nadie que les exija que la funda sea mejor, que tenga material reciclado, etc. Entonces, respecto al reto, el reto más grande va a ser justamente ese 92% de la población que utiliza estos microcomercios que pidan funda plástica. Y de hecho la norma tiene una disposición simpaticísima donde el comercio tiene que preguntarle a la persona si quiere la funda o no quiere la funda. Y eso va a comenzar tal vez a hacer un cambio hacia un consumidor responsable. Porque en verdad necesitamos un futuro y una sociedad sostenible y no hay. O sea, Ecuador está muy lejos de ser una sociedad sostenible. Entonces creo que ahí está el principal reto. O sea, lo que ustedes hacen, el hablarlo, el comunicarlo, el decirles, el evidenciarlo, hay que educar a todos, y no digo a la generación más chiquita porque eso van a aprender rapidito, pero hay que educar a todo el mundo, al contacto con el comercio, y por eso es que esas prohibiciones, siempre cuando ustedes lean la norma, habla sobre la prohibición de importar, la prohibición de fabricar, de distribuir, de comercio y de uso. Entonces, cuando dice uso, esos somos nosotros, los de a pie. Exacto. Entonces, ahí es que la ley involucró a todos y está tratando de decirles, aquí cambiamos todo, o sea, desde que importa la materia virgen, hasta que el que ya utilizó la botellita después de consumir lo que tenía el contenido. Ahí yo tengo dos preguntas, Inés, y la primera es, yo justo le dije a María Esther cuando publicó, le dije, yo tengo un pero súper grande. Y es precisamente lo que acabas de decir, es el hecho de que la ley dice, primero dice que puedes comercializar siempre y cuando, dijiste, yo leí que era el 60%, puede estar equivocada, del plástico esté reciclado, es decir, que sea plástico reciclado. No sé si llegas a eso o eso es lo que dice en la ley. Y a mí me hace mucha bulla eso, porque yo ya sé que las plastiqueras ya reciclan mucho y muchos de sus materiales ya vienen reciclados. Entonces, yo tengo ahí una trabada, porque a la final igual estás comercializando lo mismo, ¿sí me entiendes? O sea, ¿dónde está la regulación ahí? Yo soy, no sé si dijiste hace un rato, pero yo soy un poco tajante con esto. Para mí el tema es no más, fin, no es... y ahí va mi segunda pregunta, la regulación. ¿Cuánto es regulación? ¿Cuánto es realmente prohibición? ¿Y cuánto podemos llegar a que sea prohibición? Porque yo creo que eso es lo que todos quienes realmente queremos un planeta sano debemos acceder, es decir, a lo que no necesitamos, que no exista, por favor, porque si no, la comodidad de la gente también es súper alta. Entonces, son estas dos. ¿Cuánto realmente es esto del reciclado? Y
si realmente es una ley prohibitiva o es una ley más suave, digamos, por no decir otras palabras. A ver, por primera vez se regula material reciclado para ciertos plásticos que antes no hay. Por ejemplo, las botellas PET. Ya. El PET es el plástico que se recicla al 100% y tiene una causa, tiene un valor de 2 centavos. Entonces, así comenzó en una ley tributaria y por eso se le dio valor las embotelladoras y todas las empresas que hacen productos con botellas PET. Entonces, eso se recicla de verdad al 100%. Lo nuevo en eso no es que se hablaba del reciclaje, porque esta norma no habla de reciclaje. Esta norma lo que está hablando habla indirectamente, pero no habla específicamente de reciclaje. Por ejemplo, las botellas PET van a comenzar con el 5% de material reciclado. Las botellas PET, aunque se reciclan, siempre es material virgen cuando se las hacen. Es decir, importan las bolitas esas y haces las botellitas y ya está. Ahora lo que está diciendo adicional es, ¿sabes qué? Ponle en 12 meses, ponle 5%, 18 meses creo que es. Ponle 5% de material reciclado post-consumo y apto para alimentos, porque eso es importante. Bueno, no pueden mezclar, no se puede mezclar cualquier tipo. Cuando haces eso, automáticamente estás, digamos, indirectamente estás promoviendo el reciclaje. Promoviendo que se haga un buen reciclaje, que esa es otra, o sea, el reciclaje en la cual tú vas a separar estos materiales y a tratar de hacer que yo obtenga material post-consumo apto para alimentos. Yeah. En los otros plásticos de un solo uso, yo comparto contigo, por ejemplo, en las fundas de acarreo, que comenzaron el mínimo de contenido en 50%. O sea, si hubieras visto cómo estaba originalmente, decía el 8%, y yo, ¿cómo que el 8%? Si ya existe. ¡Ay! Yo, terrible. Del pleno, si ustedes ven mi presentación, ahí está, y yo comencé a sacar fotos de todos los supermercados y de las farmacias que ya tienen y dicen, tengo 70% de material reciclado de esta funda y etcétera. Entonces se las puse ahí, le dije, oigan, aquí ya hay ya hay fábricas que están haciendo con el 70%. Eso significa que sí se puede. Y por eso es que al final de la discusión del segundo debate, se hizo el cambio a 50% y de ahí dice que llega hasta los 48 meses al 60%, cosa que no estoy de acuerdo. Debería haber comenzado con el 70%. Listo, sí. ¡Pum! Y ya está. Y por último, decir, yo siempre propuse, y voy a ser honesta, porque lo propuse todo el tiempo, porque he visto la evolución de este tipo de políticas públicas a nivel mundial y en la Unión Europea tal vez es el mejor ejemplo para verlo, Francia entre esos, donde tenían largos plazos para desaparecer las fundas en ciertos tipos de comercio, ¿ya? Entonces, al final, lo que nos ha faltado es ampliar la gradualidad, o por último, ampliar yo le decía hasta el 2030, porque se supone que el Ecuador al 2030 tiene que rendir cuentas acerca de cómo ha cumplido los objetivos de desarrollo sostenible. Pero si tú al 2030, que son 10 años, les das a las empresas y les dices, oigan, no va a existir este plástico, ya no va a existir espumaflón, ya no va a existir pajillas de plástico de un solo uso, ni los cubiertos, ni los vasos, ni los sorbetes de ningún tipo, ni las fundas de acarreo. Yo creo que en 10 años la población ya sabe que al 2030, pobrecito que no salga con la canasta o con la funda reusable, o sea, al lado no tiene dónde poner, dónde llevar las cosas. Y creo que le da pie a que haya más emprendimientos que busquen soluciones para estas necesidades que vamos a tener. Entonces, en esa parte, yo te digo, comparto que hay ciertas cosas novedosas, como esto de ponerle a cosas que no se les ocurría, pero por el otro lado, comenzaron con
sin ver la realidad, ¿no? Con el 70%. O sea, en este sentido no hay prohibición total. O sea, no es una ley, Claro. porque yo Solo sorbete. Los titulares Solo decían, a ver, sorbete. paren. No es una Solo prohibición total en muchas cosas. O sea, no puedes decir que es una ley de prohibición de plásticos cuando no lo es. Es una ley de regulación y eso es diferente. Bueno, así se llama. Claro, solamente serían los sorbetes. Organizacionalmente es importante que la gente entienda eso. O sea, no estamos hablando de una Esto es lo que te prohibición. decía antes también, o sea, hay gente que está fascinada con el tema pensando que es así, pero no tienen idea que en el fondo no es tan sencillo. Y por ejemplo, tú como en tu experiencia, Inés, ¿tú crees que realmente es eficaz a largo plazo? ¿Tú crees que es como el comienzo del camino realmente para un cero plástico? Porque Sí. estamos hablando solamente de cosas como mínimas en este momento, ¿no? Mira, Que ya es algo igual. lo que te iba a decir no es tan mínimo. O sea, cuando tú le pones 50% de material reciclado, que ojalá el presidente lo cambie a 70%, como estamos hablando de fundas plásticas, en la mayoría, en ese 92% que yo explicaba, que son cientos de millones de fundas, ahí vas a tener un buen impacto. Entonces, sí creo que este es el comienzo de o sea, es un buen comienzo, no es el idóneo, o sea, no es perfecto, pero es un buen comienzo porque, ¿sabes qué? Hay que hablarlo, hay que discutirlo, hay que hincar a la industria y decirle el status quo no es viable nunca más. O sea, mantener las cosas como estaban no es viable y no nos van a callar porque hay muchas voces y muchas personas aspiran a que vivamos en un mundo, en una sociedad diferente. Y entonces esa parte que siempre o sea, yo como te decía, soy súper abierta, yo puedo sentarme con todo el mundo. Yo, de hecho, este jueves me invitaron al director de la Asociación de Plásticos para que les explique otra cosa que se viene, que es la Ley de Economía Circular. Y la Ley de Economía Circular es como, digamos, es la mamá de una regulación de plásticos. O sea, esta es como que la Ley de Economía Circular va a poder, digamos, complementar aquello que no es tan bueno en esta ley. Porque la economía circular, lo primero que te dice es reciclaje al último. El reciclaje es la última medida. No existe disposición final en la economía circular, sino que existe diseño, materiales, el reuso, la remanufactura, los procesos. Entonces, ahí esta ley de economía circular va a comenzar a poner, digamos, más énfasis en la innovación, en la creatividad y obviamente, y esperemos que en soluciones prácticas para todo. Entonces, por eso digo que si tú lo ves en general, si tú tienes una perspectiva así grande viendo el árbol, o sea, digamos el bosque y no el árbol, te vas a dar cuenta que esto es patear fuerte, porque usualmente cuando teníamos el Código Orgánico Ambiental, lo que estábamos haciendo era regulando las empresas, pero no estábamos regulando hábitos y consumos nuestros. La ley, esta es la primera ley que va a regular nuestros hábitos, nuestros consumos, y después la Ley de Economía Circular la va a terminar de moldear a nivel de empresas, de construcción y de todo. Entonces sí es una linda pregunta porque sí creo que es el comienzo es un buen comienzo, no perfecto, pero perfectible en el camino. Okay. Y sobre todo nosotros tenemos que tener esa conciencia, porque como lo que tú decías, o sea, también aquí hay mucha gente que nos escribe, dice, claro, la comodidad del ciudadano también, al no querer hacer realmente cambios de hábitos, ¿no? Sí, exacto. Es verdad. Es verdad. Y tú, mira, yo soy fanática de tomar una cola sin azúcar. Y me cuesta, o sea, y me duele comprar, agua nunca compro en botella, pero es que me encanta, y de verdad es como los pecados esos que uno tiene que decir, a ver, ¿cuál es tu pecado? Yo tengo dos, ese, y el otro es bañarme con agua caliente en un poquito más de lo habitual, ¿no? Lo que dice
No, Entonces, nadie es perfecto, así que tú tranquila, aquí nosotros somos así. pero es lo que, el tema, ¿no? O sea, cómo tú vas a tener que enfrentar a lo que tú eres, a tus hábitos, a decir, ¿dónde yo puedo cambiar? Oye, sí, mira, somos 17 millones de ecuatorianos, ya estoy incluyendo hasta los bebés, ¿no? Pero si cada uno de nosotros tuviéramos una meta pequeñita al día de cómo reducir y eliminar plásticos de un solo uso, es que fuera, no necesitáramos leyes, porque automáticamente el consumidor haría que las empresas se den cuenta que eso no queremos, pero no. Entonces, creo que hay un camino interesante. Ajá, me parece súper interesante lo que dices porque justo estuvimos con la Daniela Córdoba, ella que trabaja el tema también de economía circular, y creo que este tema de poder empezar a discutir, ya no entre quienes estamos en temas ambientales, sino ya con la masa, es súper importante, porque yo he tenido gente que me ha escrito, gente que creo que le he hablado en reuniones y medio, la clásica que te dice, ay, no me vengas con temas ambientales acá, a escribirme, a decir, ¿qué significa esto? O sea, ya no puedo tener las bolsas en el basurero, literalmente. Esa fue la pregunta que me pareció genial, porque la gente... No, ya no, así no. Claro, no, ya no. Pero es interesante porque te abre la discusión, la conversación con mucha gente a explicar, ¿no? A explicar y decirle, oye, ¿sabes qué? Hay un tipo de bolsa y otra, porque tú decías las de acarreo, entonces un poco para que la gente entienda ahí, son las de orejitas, que son muy, muy finitas y que son muy, la verdad es que esas son hasta complicadas de reciclar, a pesar de que en Quito sí hay recicladoras que se llevan esas. Depende mucho de la industria, ¿no? Pero es interesante, a mí me parece interesante, me voy a quitar un poco, yo soy súper crítica, porque me gusta así como que las cosas se den de una, pero sí creo que tú tienes una perspectiva más amplia en eso, ¿no? De decir, ok, ya abrimos, ya pateamos la mesa, como dijiste, sentémonos a conversar, sentémonos a hablar de qué se puede hacer y cómo se puede ir mejorando eso. Y yo en este caso voy a hacerte algunas preguntas que nos están poniendo. Haciendo, ajá. En el chat, porque vale la pena enseñarlas, ¿no? Entonces, la primera es, ¿cree también que un problema serán las concesiones de recolección de desechos sólidos recién hechas por municipios y que no contemplan la separación de los mismos? No, porque, como te digo, en el momento en que estás haciendo la ley nacional, estás impulsando que hayan reformas a esos contratos. Yo me acuerdo, por ejemplo, el contrato de Guayaquil, de Puerto Limpio con el municipio. El municipio se quedó con todo lo que era reciclaje. Se quedó. ¿Ya? Entonces, hay que ver qué es por qué, y esa pregunta es buenísima. ¿Por qué las empresas concesionadas o delegadas para los temas de recolección de basura no son parte o fomentan esto? Porque ellas les pagan por peso. Y si te pagan por peso, tú lo que quieres es que la gente bote la botella PET todavía con el 50% de líquido para que pese. Entonces, eso de ahí tiene que cambiar porque está impulsando, como yo te decía, indirectamente al reciclaje. Si no comienza a ver, y hay la caracterización, acuérdate que hay una disposición de que yo les hablaba de la caracterización, si no comienza a ver el tema de reciclaje, que también es una obligación constitucional del 415 para los municipios, la ley no pudiera ser cumplida y por lo tanto pueden ser sancionados los mismos GATS por no cumplirla. Entonces yo creo que el GAT va a decir, no, vamos a separarlo. Y ahí va a venir todo lo que viene una vez que tú normas hacia atrás. ¿Dónde voy a tener centros de acopio? ¿Cómo voy a hacer los basureros? El diseño de las casas. O sea, acuérdense que las casas de los años 60 y 50 eran casas que tenían unas cocinas enormes y tenían lugares y espacios para poner tachos de basura, si quisiéramos. Las casas modernas no tienen
espacios para reciclar. Entonces, hasta en la construcción, en las autorizaciones de las urbanizaciones, va a haber como un efecto dominó. Entonces, yo sí creo que la ley sí te va a llevar a algo más, ¿no? Gracias. Cristian nos pregunta, ¿no? ya lo respondiste antes, ¿no? Que si también hay esa regulación aplica para todos los comercios. Esto es verdad, ¿no es cierto? Todos los comercios. Sí. Okay. Y también aquí la de Europa, de lo de la biodegradables, ¿no? Que, en Europa recientemente se prohibió el uso de la palabra biodegradable a los que no lo son realmente, sobre todo los OXO biodegradables, que son las fundas plásticas que simplemente les añadieron una sustancia que acelera el proceso de fragmentación, pero no es biodegradable. Entonces aquí también muchas cosas creen que son biodegradables. Exacto. Estas OXO biodegradables están prohibidas. Esa es una de las prohibiciones. Bueno. De hecho, está prohibido poner cualquier aditivo que fragmente el plástico. ¿Por qué? Porque eso es lo que convierte después al microplástico y nosotros no necesitamos microplásticos porque un poco el tema es 2050 todos los animales marinos van a tener plástico en su barriga por este tema, por fragmentarse el plástico. Eso está prohibido. No me acuerdo como digamos, en cuánto tiempo, pero eso lo pueden ver en la norma. Los artículos interesantes van del 9 al 12. O sea, hay muchos son interesantes, digo, pero son los artículos de las regulaciones, las prohibiciones. Por ejemplo, en 12 meses no puedes entrar a ninguna área protegida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador con ningún plástico de un solo uso. Ahí sí no puedes, o sea, no puedes, te gusta el Cotopaxi, te gusta el Chimborazo, te gusta la playa de los Frailes en Manabí, me encanta que te guste, pero no sé cómo vas a llevar tus comidas porque no puedes llevar plástico de un solo uso. Es decir, nada. Muy bien. Nada, ningún plástico está invitado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, incluyendo Galápagos. Claro, ahí es buenísimo porque eso complementa la ley también. La ordenanza que es un poco lo que hace es fortalecerle, ¿no? Me parece súper interesante eso. Y la última pregunta que tenemos abajo es, ¿cuál sería la estrategia? Te la voy a enseñar acá. La estrategia ideal para poder concientizar e informar sobre esta nueva ley e impulsar a las personas de la apatía a la acción. A ver, tienes, creo que las estrategias las vas a encontrar en la norma. Por ejemplo, el uno es haber regulado a la industria de plásticos y a la industria que utiliza esos plásticos para ofrecer sus productos, ¿ya? Porque ellos tienen disposiciones muy específicas de qué es lo que no pueden hacer y cómo deben de ofrecer sus productos. Y esa es una estrategia, y es una buena estrategia. La otra es la educación. O sea, en verdad, si pueden, mi sugerencia es, si pueden leérsela, aprender 3 prohibiciones, 3 cosas que les llamen la atención y darle, y educar desde su área, ¿no? Y desde su círculo, ya estás haciendo bastante, porque es un efecto multiplicador. Es como cuando, yo me acuerdo de mi mamá, que me decía, apaga la luz cuando salgas del cuarto. Caramba, y te repetían 1500 veces y ya la habías apagado, pero parece que tuviera como el play, ¿no? O sea, te veían andando por la sala, apagaste la luz de tu cuarto. Entonces, esto es igual. Sí. Eso es como repetirlo y repetirlo, claro, para que se nos quede inmerso. Y si bien no va a ser algo como apagar la luz, es un beneficio económico para la familia, ¿no? Que pagas menos luz eléctrica, que es bastante cara. Y cerrar la llave, por ejemplo, de agua, si hay un beneficio. En el caso de los plásticos es un tema más de conciencia, es un tema más de reflexión propia, de qué es lo que yo quiero. Yo, una de las cosas que siempre he estado, o sea, que pienso es que si tú quieres que las cosas que tú has vivido se mantengan para tus hijos, para la generación que venga, es necesario un cambio para que las cosas sigan igual o mejor. Y ese cambio es uno mismo. Y como te digo,
es un cambio, este es un cambio súper difícil, es una estrategia muy difícil porque vas a tener que luchar con hábitos muy arraigados. O sea, por ejemplo, ustedes váyanse nomás a una tienda pequeña. Yo vivo en un área rural de Quito, y cuando yo voy a la tienda de la población cerca mía, de mi parroquia rural, a las tienditas, ustedes van a ver, por ejemplo, las comidas de mascotas, las compran grandes, abiertas, y venden al peso. Al peso, porque claro. El sistema económico y comercial del Ecuador, por los ingresos de las personas, permite que la tienda venda fraccionado. Esa es la diferencia entre una tienda y un supermercado, básicamente. En la una venden fraccionado, en la otra no. En la una fían, en la otra no. Entonces, cuando ven eso, ese es nuestro Ecuador. Ese es lo que hay que cambiar, sin satanizar, porque de todas maneras es un comercio, están tratando de salir adelante. Ustedes van a ver cómo se venden los champús. No sé si los han visto, venden unos sachets chiquititos. Ah, claro. Pegados uno al otro, porque la gente no tiene para comprar una botella grande de champú. Entonces, eso hay que entenderlo. Por eso el hablarlo, hay que hablarlo con mucha caridad, con mucha empatía, porque como que todos queremos que sea ya, pero no, los bolsillos no están para el ya, porque el cambio de esos envases tiene que ir cambiando paulatinamente y que no sea obviamente oneroso para la persona el usuario final. Entonces yo por eso digo que esa parte que nos toca a todos es como que, digamos, la estrategia más difícil y la más importante. Sí, pero ahí, por Claro, ejemplo, qué importante. Interesante, y quizás un poco complementando, es también entender, ¿no? Lo que tú acabas de decir, y no creo que iba hacia allá, pero el hecho de entender que la gente compra al peso y que ha sido muy normal en este país comprar al peso. Y que, por ejemplo, puedes vender, o sea, porque ahora están muy de moda las tiendas al peso, pero yo siempre he dicho, bueno, el mercado vende al peso. Y ahí vuelves otra vez a ti. Es decir, yo sé que la gente no puede comprar el envase grande, volvamos al shampoo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, sí podrían estas tiendas chiquitas vender precisamente los contenedores de caneca en donde vaya la gente a rellenar su contenedor de la casa. Y estás vendiendo precisamente más chiquitos, contenedores más pequeños que sí pueden acceder acorde a lo que ellos pueden. Entonces, también es una dinámica de reactivar lo que hacíamos antes. O sea, yo, por ejemplo, compro en caneca todo. Yo sí soy de caneca, porque me ha funcionado bien. Entonces, obviamente, rellenamos los cositos en la casa y son unas canecas gigantes. Mi casa te reirías mucho cómo está armada, pero funciona. ¿Por qué? Porque es una dinámica que incluso yo creo que hasta nuestras abuelas hacían eso. Pues, o sea, llegaban al mercado, rellenaban las cosas y volvían a la casa. Y la hemos perdido precisamente porque es una industria que creció con muchísima potencia, que fue la del plástico. Entonces, todo era más chiquito, más compactito para llevarte, para la comodidad, para pero en realidad es una dinámica que ya teníamos, que simplemente es reactivarlas y no necesariamente es un golpe al bolsillo. Más bien puede ser mucho mejor, porque cuando tú pagas el contenedor gigante, estás pagando la producción, el contenedor, lo otro solo estás pagando el contenido, que es finalmente lo que necesitas. O sea, poco a poco se están viendo esos cambios nuevamente, eso exacto. También, ¿no? Que hay muchos emprendedores ecuatorianos y gente nuestra para comprar local que te permiten hacer eso. Entonces, un poco empujar. Poco a poco, como tú, Inés, es como latino, tomando medidas, como dice, 15 centavos y puede ir funcionando, pero sí es verdad, no es como paulatino. Sí, total. Hasta que la gente tenga lo vuelva a ver, o sea, ¿qué te digo? Yo espero que los emprendedores lean esta norma, sí, y vean las oportunidades que yo veo. Lo que pasa es que el emprendedor, el que está, no sé, pues graduado en ingeniero en química, ingeniero industrial, el que simplemente el que tiene las ganas y que ve en esto una oportunidad, perfecto. O sea, lo que tú propones acerca de que se venda al peso es
es lo que ellos hacen, pero te entregan en funda plástica. Claro. Entonces, claro, lo que tienes que hacer es decirles, tráigame su contenedor y yo le doy, por ejemplo, para el tema de los alimentos para mascotas, ¿no? Que ahí también hay una excepción. Todo lo que es envase primario para alimentos de mascotas, para, por ejemplo, cárnicos, yogures, lácteos, todo eso está excepcionado. Y tiene una razón, porque es un tema de salud. O sea, no queremos volver a exponer la carne en cosas que, por ejemplo, hay propuestas de suplantar espumaflón con hongos, pero los hongos no son aptos para grado alimenticio de Claro. en contacto. Entonces, por eso digo, hay que enseñarle. Y eso es lo que yo quisiera ver, qué lindo sería ver no un emprendimiento, pero un llamado a emprendedores por parte de estas empresas y que digan, tengo este problema, ¿cuál es la solución? Y que se active esa solución y que los municipios también lo hagan. Tengo este problema, ¿cuál va a ser la solución? O sea, yo creo que ahí habría un cambio, o que lo haga el Ministerio del Ambiente. Lo que pasa es que hemos sufrido muchos cambios en el Ministerio del Ambiente. No entremos por ahí. Nos vamos a otra hora. Pero creo que eso es lo bueno. O sea, yo trato siempre de ver que hay una intención que se quiso poner en la norma, que no es perfecta, como dije, perfectible en el tiempo siempre. O sea, yo lo que he visto durante todos mis años de carrera, porque yo ya tengo más de 25 años de abogada, y hasta más, no más, ya me quito los años, pero ya tengo como más de 30 de abogada. Es un buen principio, creo yo, ¿no? Entonces, exactamente, lo que yo he visto en todos estos años es que las normas pueden ser perfectibles en el tiempo. Hay que estar siempre alerta de cómo van a ser esos cambios y que es muy probable que nosotros podamos, en un próximo gobierno que está pues ya en febrero tenemos las elecciones, que entren asambleístas que tengan esta, tal vez, inquietud también y que se pueda hacer reformas a los 3 años o a los 2 años de aplicación de esta norma, viendo los resultados que va a haber en la aplicación, porque se supone que anualmente van a haber resultados. Entonces, por eso digo que creo que hay todavía camino y como digo, siempre hay intereses políticos. Eso se vio tan claro en esta discusión y en el pleno, en el segundo Sin debate duda. del pleno. Sí, y Sin se duda. nota eso, ¿no? O sea, ya sabes de las leyes, te das un poco cuenta cómo van jalando ahí los intereses. Y los intereses. Pero nos podríamos ir tiempos, estoy de acuerdo con Duncan, me encanta, él justo nos dice, bueno, hace tiempos la leche venía en vidrio, yo la compro así, estoy feliz. Todavía ahora ya hay emprendimientos que están empezando a movilizarse, a vender también la leche al peso y en vidrio, y entonces sí hay cómo hacer ese cambio. Así que nada, me parece súper interesante, creo que nos quedamos, todavía tengo más preguntas, pero me siento pero feliz también en el sentido de que quiero volverle a revisar a la ley, quiero volver a hacer ajustes. ¿Qué pasa si un ciudadano como yo quiero opinar sobre la ley? ¿A quién podrían mandar la información? ¿O qué nos recomendarías? ¿O simplemente hago un ataque por Twitter masivo para que me hagan caso? Bueno, la respuesta, todas las anteriores. Bien, a ver, todas. Tienes la posibilidad de mandarle al presidente a través de lo que se llama el derecho de petición. Pides, y es un derecho que es constitucional, entonces tú pides que por favor chequeen aquellas cosas que tú crees que es importante. Nosotros lo hicimos con Mingas por el Mar y hicimos como 4,000 cartas que llegaron a la asamblea. Qué hermoso. Y exactamente, y fue increíble porque todas las cartas y todas las asociaciones enviaban un mismo formato diciendo esto es lo que yo quiero y ponían, ¿no? Nunca habían recibido tantas cartas y de hecho se mencionó, si tú ves el informe,
tú ves la mención de estas cartas que llegaron así multitudinariamente a la asamblea. Entonces, hay que hacerlo. Por el otro lado, tienes el tema de las redes sociales, que cada vez es más importante para ciertas redes, ¿no? O sea, Twitter es una red bastante política, entonces es la que creo que ven más los políticos. Entonces, ahí podrías hacerlo. Y lo otro es, yo creo que hay un tema de agrupar a la sociedad civil de a pie, no a las organizaciones no gubernamentales, que por ejemplo la Alianza del Pacífico, de Plástico creo que se llama. La Alianza de Basura, de Basura Cero o algo así. Yo creo que esas son más organizaciones digamos, tipo fundaciones, ONGs. Pero los ciudadanos también pueden hacerlo, porque hay un derecho a la asociación. Entonces, asociarte en un observatorio en el cual haya gente de a pie, que esté preocupada, la señora también del mercado, la señora de la tienda, que se pueda, que están los estudiantes, etcétera, con mucho respeto, porque yo sí le digo una cosa, ser activista es increíble, pero se logran cosas cuando las hablas fundamentadamente y con respeto. Porque si no, o sea, el interlocutor también es un ser humano, ¿no? Entonces, si lo golpeas, le insultas, igual, ¿no? O sea, no estás de acuerdo. Gánatelo no con pasa algo. nada ahí. Entonces, creo que tampoco hay una oportunidad. Mira, nosotros estamos haciendo en el estudio jurídico una aplicación para el tema del tráfico ilegal de especies silvestres y es con economía colaborativa, o sea, es decir, yo no lo podría hacer si yo no hubiera pensado que nosotros como ciudadanos podemos participar en la solución. Y está así hecho, o sea, todavía no se lanza, pero está así comprendida, porque la persona de a pie es realmente la que te da la información de primera mano y que hay que educarla. Claro, hay los observadores, ¿no? Debes saber que puedes tener. Yo quería sacar el carnet y se acabó. Ya el ministerio ya no tiene el programa. Y así. Eso hace mal, porque deberíamos de tener más veedores, más observadores y que nos levanten información. Antes, estoy hablando de como unos 10 o 15 o 12 años, existía para las personas que rescataban especies silvestres. Tú estabas autorizado y tenías un carnet, y podías ver dónde estaba el papagayo de la Amazonía, que le habían cortado las guías y lo tenían encerrado, podías hacer la denuncia, agarrarlo, hacer una bitácora y después entregarle al Ministerio del Ambiente. Pero recién, Inés, eso yo tengo amigos míos en Guayaquil que tienen el carnet, que todavía funcionaba y que se iba a reactivar hace unos 3 años la escuela y toda la cuestión, pero ahí quedó. Bueno, ya sabemos que ese es otro tema, pero bueno, se nos termina el tiempito. Muchas gracias, Inés, por todo. Un montón, Inés. Ha sido súper bueno. No se olviden de ver, les vamos a dejar el link. Les aseguro que me va a venir a bajar el link para que pueda bajarse de ahí mismo, de este video, el enlace directo a la ley para que puedan leerla. Y nada, ahora sí nos toca activarnos. O sea, ya se hizo la parte legal, nos toca activarnos como sociedad civil. Y una vez más agradecerte, Inés, por tu tiempo, por explicarnos así con muñequitos cómo funciona esta parte legal, porque es súper importante eso, incluso para que se empodere la sociedad civil y pueda ser devedor, ¿no? Así que te agradezco un montón. Sí, qué chévere. Además, nos quitaste un montón de dudas a muchísimos de los ciudadanos, porque yo creo que ya algunos estaban pensando magia aquí. Así que bueno, te agradezco un montón y qué chévere haberte tenido acá en Anatomía Verde. Así es. No, encantada. Muchísimas gracias. No se olviden que el video se queda. Pronto ya subimos al podcast, así que lo pueden oír en cualquiera de sus plataformas favoritas y ya te vamos a compartir para que también lo puedas compartir. Inés, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos han escuchado. Chao. Chao. Gracias.
Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.